Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Marco Oviedo, estratega para América Latina de XP Investment. Marco, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rodrigo. Muy bien. ¿Hoy andas acá en la Ciudad de México o en Brasil? Estoy en Brasil. Sí, me imaginé que ya andabas de vuelta. Bueno, acaba de salir, Marco, el tema o el dato de la inflación en México. Pues finalmente ya tenemos el cierre 2024. Cierra en la inflación general en 4.21%, arriba de lo que, si vemos la encuesta antes Citibanamex, pues quedó un poquito arriba, pero la subyacente abajo 3.65%. Estuvimos hablando a lo largo del año pasado. ¿Cómo ves que este dato plantea, digamos, la primera decisión del Banco de México en política monetaria, por supuesto? Yo creo que es un buen dato, no es extraordinario, ¿no? Es un buen dato. Hay dos cosas que podrían preocupar a los más quisquillosos, ¿no? Que uno es que si bien en las frutas y verduras se sigue desvaneciendo el choque en la parte de la no subyacente, pues hay unas presiones por el lado de la carne, huevos, digo, me falta ver el detalle, que compensó un poco y por eso no cayó más la inflación total. Y el otro, que es creo todavía más preocupante, es que en la parte de servicios, siempre estacionalmente en la segunda parte de diciembre se caen porque ya acaba la temporada vacacional y no cayeron tanto como nosotros estábamos estimando y el mercado estaba estimando, y por eso la subyacente pues se quedó en 3.7 cuando debió haber quedado por lo menos en 3.6, ¿no? Y eso pues te habla de que a lo mejor la subyacente va a caer más lentamente, porque el pronóstico promedio para el primer trimestre es de que, pues, que caiga hacia 3.5, ¿no? Entonces eso está por verse. Pero dado lo que han comentado, sobre todo la gobernadora en las últimas intervenciones, y lo que han puesto en el comentario del anuncio, es que pues tienen la intención de hacer un recorte mayor en la siguiente decisión, ¿no? Dadas las ganancias que ya ha habido en la reducción de la inflación, ¿no? Entonces, pues estamos con esa expectativa, ¿no? A ver si pueden hacer un recorte de 50 puntos base. Sin embargo, pues está el riesgo de lo que pueda suceder con las acciones que pueda hacer Trump, ¿no? Sí, por supuesto que ese es un factor importante en términos de lo que pues del impacto económico que pueda tener. Y además, pues ya no estará Irene Espinosa en el órgano de decisión. Me ha llamado la atención que ha habido poca grilla, llamémoslo así, o poco ruido al respecto de quién pudiera llegar. ¿Qué has escuchado al respecto? ¿Quién pudiera sustituir a Irene Espinosa en la Junta de Gobierno del Banco de México? Pues no mucho, digo, hay un par de nombres que han estado mencionándose en las últimas semanas, pero no hay nada nuevo, ¿no? Y lo último fue lo que mencionó la presidenta, que la Secretaría de Hacienda, que es precisamente quien tiene que proponer quizá una terna o el nombre del el candidato o la candidata, pues de que está trabajando en ello. Ahora, yo no sé qué tanto juega, no sé si has escuchado todos estas anuncios y comentarios, Ujú. o no sé si llamarlos rumores, de una eventual salida de Ramírez de la O. Yo no sé si eso también juegue en el timing, en los tiempos, de que quieran que llegue ya un relevo en Hacienda y que ese relevo sea quien decida quién va a ser el sustituto de Irene Espinosa. Entonces, creo que a lo mejor puede ser un tema más bien de política interna del equipo de Claudia Sheinbaum, y eso retrase la decisión, ¿no? Sí, yo había escuchado y lo digo con eso, a nivel de lo he escuchado no como algo, digamos que puede tener, pero Alejandrina, la economista del banco, Ujú, que pudiera ser. ujú, Y en cuanto a ujú. Rogelio Ramírez de la O, realmente ya vi ahí en las señales, pues van publicando algunos colegas, ¿no? Que les hablan y les dicen, oye, no, no se va en febrero, otros que dicen que sí. Lo cierto es que pues es un secretario que quedó muy claro que iba a tener una cierta temporalidad. Me parecería que febrero es muy rápido y que además pues todavía hay cierto grado de fragilidad en la primera mitad del 2025 por el tema Trump para
pues justamente tener un cambio en Hacienda, ¿no? Le daría, pues, en mi opinión, falta de solidez al gobierno, sobre todo porque pues se fue Gabriel Llorio, que era un jugador bien Ujú. importante en términos de la estabilidad. Creo que no lo hicieron mal. Obviamente vinieron los desatinos en el paquete económico 2025, cuando pues tuvieron que sacar, es la primera vez que yo recuerdo que han sacado de, ay, perdón, en lo de la UNAM nos confundimos, ¿no? Y cosas que realmente reflejan Ujú, ujú. pues falta de profesionalidad, pero bueno, pues ese es el panorama. Y te quiero preguntar, Marco, ¿cómo ves el tipo de cambio? Me ha llamado la atención porque, bueno, pues parecería que el mercado descuenta un poco el ruido Trump. En este momento está en 20,42. ¿Qué observas en cuanto al peso dólar? Yo creo que se limpió mucho las posiciones a partir de la elección, es decir, ya hay pocos casas, agentes que están largos pesos, ¿no? Que eso ha ayudado a que la volatilidad o las presiones al peso se hayan reducido un poco. Y creo que ahorita no hay claridad hacia dónde pueden moverse las cosas, ¿no? Se conoce a Trump de su primer mandato, está claro que probablemente sea muy diferente a lo que sucedió en 2017, pero todavía no está claro cuál va a ser su prioridad y cómo vaya a jugar eso con México, y entonces en ese juego, cómo queda el peso mexicano. Entonces, yo creo que se están esperando a tener más claridad. Hay un escenario donde el peso puede quedar prácticamente estable si Trump se enfoca más en los temas comerciales hacia los otros países, Europa, China, y no tanto con México, y con México se enfoca más hacia el tema de seguridad y de migración. Obviamente usando el comercio como un medio de negociación, pero nunca implementando una política en concreto, ¿no? Entonces, creo que los inversionistas están esperando a ver qué anuncia el 20 de enero, y eso, pues más, yo creo que el peso se movería más por los movimientos del dólar que por el peso mismo, pero por ejemplo nosotros no lo vemos más allá de 21.50 en este año. Ah, qué importante, 21,50. Oye, ¿qué hay? Ujú. ¿Ves una relación real brasileño peso mexicano? Es decir, en términos de las posiciones que hay cuando quieren tener mercados emergentes, porque sí, el cierre de 2024 hubo fuertes depresiones del real brasileño. Vi que el Banco Central hizo algunas intervenciones. Ya en el agregado, pues no es muy lejos de México, ¿no? Me parece que fueron 25% de depresión del real brasileño, 22% el peso mexicano. ¿Lo ves como correlacionado? Y preguntarte un poco por la parte brasileña. Sí, ahí yo creo que es una historia un poquito más desgastada que la de México. Es decir, los inversionistas llevan bastante tiempo lidiando con la historia de Brasil. Al parecer el gobierno no quiere hacer el ajuste fiscal que requiere para ordenar las cuentas. Entonces hay un cansancio respecto a tener expectativas optimistas, al menos en los siguientes 2 años. El consenso es que ya no quieren agregar más riesgo Brasil, y por eso pues mucha gente se salió y se quieren esperar hacia tener un panorama claro de las elecciones de 2026, que todavía falta tiempo. Entonces, por lo pronto yo creo que el real, si bien no se va a depreciar más allá, no sé, de 6.40, 6.30, pues no lo veo que se fortalezca, y puede ser Brasil incluso foco de los ataques de Trump, no solo porque una vez dijo que es de los que se beneficia poniéndole aranceles Brasil a Estados Unidos, sino también porque pues Lula es un antagónico en el mapa geopolítico de Trump, ¿no? Entonces, yo creo que la historia de Brasil está un poco más cuesta arriba que de México en estos momentos, porque también por el lado electoral pues no se visora un cambio en el corto plazo, ¿no? Claro, y eso es importante. Debo hacer un corte, Marco, pero te pediría la bondad de tu tiempo y sobre todo, regresando, preguntarte si ves un juego de suma cero. Ahora que mencionabas esto, pues muchos salen de Brasil y ya digamos en los agregados globales,
pues sí dicen, oye, hay que tener mercados emergentes. México, como ya también lo mencionábamos, pues tiene el riesgo obviamente de Donald Trump, pero pudiera estar acotado al tema de la seguridad, obviamente, y ya lo mencionabas también, utilizando de palanca el comercio, pero puede quedar relativamente acotado a ello si pues llegamos a tener, digamos, entendimiento al respecto, que no está fuera del escenario bueno, pues pudiéramos tener un panorama no tan complicado. Pero si quieres, regresando al corte, platicamos de esta parte de cómo se ven, y digo Brasil porque es un mercado emergente grandote, hay otros y en ese contexto, ¿qué implica para un país como México? Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Marco Oviedo, a quien le agradezco. Él es estratega para América Latina de XP Investment y le agradezco, por supuesto, pues la madrugada. Bueno, en Brasil creo que son 2 horas más, según yo. ¿Qué hora es allá, Marco? 3. 3 horas más. Ah, pues no Son te las agarro 9:40. tan temprano. Sí, 9:40. No. 9:45. Bueno, y te preguntaba de este Sí. asunto Suma Cero. ¿La hay y qué implica, digamos, los mercados emergentes y México en ellos? Bueno, de hecho, el año pasado no fue tan bueno en general para los emergentes, porque al final fue una historia de una recuperación del dólar, ¿no? Entonces, muchas monedas pues, se deterioraron, ¿no? En el espectro de mercados emergentes. América Latina fue la que más sufrió, ¿no? Tanto el peso colombiano como el peso chileno también tuvieron una fuerte corrección. Y bueno, fuera de ahí no hay mucho, ¿no? Para refugiarse, ¿no? Está Sudáfrica, está Corea del Sur. Bueno, la historia de Turquía no termina por convencer a muchos. Y Europa emergente, pues siguen siendo todavía muy pequeños y con algunos riesgos también por el tema geopolítico, ¿no? Entonces sí queda pocas opciones eh, para los inversionistas poder elegir entre dónde poner su riesgo emergente, ¿no? República Checa es otro ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, los fondos que tienen un mandato de poner los recursos en estas naciones sí tienen que por lo menos ver las cosas de manera relativa y pues sí, en un escenario donde, digamos, la historia de Brasil siga en este deterioro, que no tenga claridad, incluso que se hable de una reelección de Lula y que, digamos, la política de Trump no se enfoque tanto en temas comerciales para México, sino más bien en solucionar el tema migratorio, fentanilo, etcétera, que tenga una solución acordada con el gobierno de Claudia Sheinbaum, puede ser bastante positivo y sumado con algunas mejoras en la parte interna que yo la veo más por el lado fiscal, ¿no? Es decir, si el gobierno de la presidenta Sheinbaum aprovecha esta coyuntura y hace una reforma fiscal relativamente decente, ahí cambia sustancialmente el panorama para México, al menos en el corto plazo. Y ahí sí podemos ver una recuperación de la moneda. Ahora, Argentina, por más que sí ha logrado Milei bajar la inflación, obviamente está muy alineado, fue de los primeros que estuvo en Mar a Lago, ya lo visitó y bueno, se reunió con Elon Musk, en fin, es un tipo desde el punto de vista de los intereses geopolíticos de Estados Unidos bien posicionado, pero no acaba de convencer, ¿verdad? Bueno, Argentina está, digamos, en otro cajón, porque lleva años queriendo salir del pozo y parece ser que puede ser esta vez, ahora sí, una historia de éxito, pero está lejos todavía, ¿no? Vamos a ver cómo va esta historia. Parece que va bien, ¿no? Y puede ser Sí. esta la oportunidad finalmente de Argentina hacer ese paso y quizá en 2, 3 años sí ya esté, ahora sí, en esa liga junto con otros países donde ya podemos hablar de que bueno, Argentina ya salió y sí esté compitiendo, ¿no? Por recursos, ¿no? Sí hubo un flujo importante de Ujú. entrada de capitales a Argentina, pero no es del tamaño o digamos que pueda competir con el resto de emergentes, ¿no?
Claro. porque todavía no tienen la infraestructura y las reglas, no todavía está el cepo, por ejemplo, ¿no? Sí, y sobre todo la trayectoria, porque si hubiera certeza de que Ujú. Javier Milei en 2025 va a tener consenso y fuerza política que va a trascender hacia el 2026, a lo mejor ya se vuelve una historia más sostenida, pero siempre siento que hay ciertos grados de fragilidad todavía en la Argentina, en donde pues hay que esperar, porque obviamente el histórico de Argentina y los defaults pues es de décadas, ¿no? Y eso, bueno, pues no está sencillo resolver en un par de Exactamente. años. Exactamente, es decir, todavía no está fuera. Creemos que puede ser esta oportunidad, pero faltan todavía varias condiciones que necesitan cumplirse, sobre todo la parte que tú mencionaste, ¿no? Si va a tener el consenso, si va a sobrevivir mi ley y si va a tener la capacidad de poder transitar, ¿no? Por ejemplo, eliminar el cepo y poder tener, no sé si va a querer hacer la dolarización o tener un tipo de cambio flexible que va a hacer con esa parte que es la pieza que le falta en la política macro. Marco, ¿cómo observas, digamos, parecería que Donald Trump sí va a aplicar una serie de aranceles a rajatabla? Prácticamente eso podría romper la Organización Mundial del Comercio en términos del comercio internacional como lo entendemos hasta hoy, a diferencia, digamos, del Trump 1.0. ¿Y eso qué implicaría para el dólar? Me llama la atención que ya en varias entrevistas, obviamente les pongo mucha atención que da Donald Trump, la conferencia de prensa que dio hace un par de días, cuando le preguntan por la inflación en Estados Unidos, dice, parecería que está dispuesto a vivir con cierto grado de inflación y eso es relevante de cara a los efectos que pudieran tener los aranceles que evidentemente le generarían inflación a Estados Unidos. ¿Qué le haría eso al dólar y cómo encaja eso en el panorama? Yo creo que es una historia que implica un dólar más fuerte, obviamente tasas más elevadas en Estados Unidos, y eso pues en deterioro de otras monedas, ¿no? Yo no sé si también incluya una expectativa de un ajuste fiscal más profundo, que eso compensaría un poco presiones inflacionarias hacia adelante. Habría que ver cómo quedan esos aranceles, porque me da la impresión, y por un tuit que él mandó hace unos días, que me parece bastante preocupante, donde compara en el siglo XIX que las tarifas eran la mayor parte de los ingresos del gobierno y que fue donde más creció Estados Unidos, etcétera, que en su cabeza cree la posibilidad de sustituir el impuesto sobre la renta por aranceles, y yo no sé si eso tenga el cálculo correcto para corregir el déficit en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto va a poder corregir la parte fiscal, que parece que quieren hacerlo, y eso compensaría cualquier presión, incluso sería hasta más benéfico para la inflación que los aranceles, Claro, que el efecto negativo de los de los aranceles, aranceles, ¿no? exacto. Entonces Sí, puede ser que al final el efecto de la inflación sea limitado, pero un dólar fuerte sin duda es lo que tendríamos al final. sí, sabes que me llama la atención, también coincido porque veía Mark Andreessen, que es el fundador de A16Z, un fondo de capital de riesgo enorme, tienen hoy pues una influencia significativa en el gobierno de Estados Unidos, digamos, es la parte del Silicon Valley que está alineada, un tipo listo, realmente listo, ¿no? Un tipo inteligente, pero me llamó la atención que puso un tweet y ponía, estos son los aranceles de Estados Unidos en el siglo XIX, eran altísimos obviamente, y fue cuando tuvimos un crecimiento enorme, ahí se forjó, digamos, y decía, si este tipo está viendo ese marco de referencia, pues hay tres cosas que me parece no estamos en el siglo XIX y la integración que hoy tiene Estados Unidos no tiene absolutamente nada que ver con Estados Unidos siglo XIX, o si lo queremos ver primeras décadas del siglo XX, pero el hecho es que esa empieza a ser una justificación que ellos visibilizan, me parece que puede generar un verdadero desastre global, porque además obviamente el comercio internacional está muy vinculado a pues el aspecto geopolítico en términos de conflictos, incluso militares, y no es un asunto que se deba subestimar. Claro, ya profundizando un poco en esto, cuando uno ve el origen de la Primera Guerra Mundial había interdependencia económica y aún así ocurrió en el corazón de Europa, entonces tampoco está garantizado, pero sí que me llamaba la atención que empiezan a cambiar de marco de referencia y de análisis, ¿no? En términos de lo que hace Estados Unidos. Efectivamente, entonces sí preocupa que estén empezándose a discutir estas ideas. Espero que haya alguien dentro del
del salón que diga, espérense, hay que hacer los números, esto no necesariamente va a ser el caso, las condiciones son diferentes, mejor hagamos esto de manera más estratégica, no sé. Digo, entiendo que quiere utilizar esto como un arma de presión o para buscar otros objetivos, pero ya para que sea una política fiscal me parece ya un exceso. Sí, pues Marco, gracias por la entrevista, las reflexiones, sobre todo porque, bueno, pues es un panorama harto complejo y ya lo iremos viendo. Creo que hemos tocado varios temas desde lo que se dice del secretario de Hacienda acá en México, obviamente el tipo de cambio, y recorrimos el mundo, por lo menos en emergentes, en lo que se ven en monedas, etcétera. Gracias, Marco. No, gracias a ti, Rodrigo. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Excelente día. Excelente día para ti. Ahí escuchamos a Marco Oviedo, estratega para América Latina de XP Investment. Seguramente espero, y si Marco así lo decide, pues que lo vayamos escuchando a lo largo de este año, porque va a ser un panorama desafiante y él siempre con un análisis muy ecuánime y profundo en términos de lo que estamos observando.